En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé, voy a quitarme esto, gracias. Ay, aleluya, qué rico. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Santo Espíritu de Dios, nosotros hoy hemos venido aquí decididos a alabar y a glorificar tu nombre y a escuchar tu palabra. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que tú hables a nuestros corazones de forma tal que de aquí salgamos con nuevas fuerzas, con nuevos anhelos, con nuevos deseos de seguir adelante sirviéndote a ti. Recibimos la palabra que tú has de tener para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Y cuando nosotros hablamos de planes, hablamos de metas y hablamos de procesos, ¿verdad que sí? Cuando nosotros hablamos de planes, hablamos de identificar o establecer objetivos. Tenemos que establecer y también identificar las oportunidades que tenemos para nosotros cumplir esas metas, y también tenemos que identificar todo aquello que puede ser amenaza para que nosotros no podamos cumplir con esa meta, ¿verdad que sí? Y también tenemos que establecer unas estrategias para nosotros trabajar hacia esa meta y hacia ese objetivo. Pero de nada vale que nosotros establezcamos estrategias si no identificamos o si no establecemos unos indicadores de progreso. Es importante que cuando nosotros establecemos una meta, nosotros tengamos una medida que nos muestre cómo va nuestro progreso en el logro de esa meta. Cosa de que cuando nosotros evaluamos nuestro proceso, nosotros podamos identificar cómo va ese progreso y podamos entonces hacer ajustes de ser necesario. Amén. Dios tiene planes de bien. Dios tiene planes de bien para con nosotros. Su objetivo para con la humanidad es que nosotros seamos salvos. Nada más. Ese es su objetivo. Su objetivo y su meta es una espiritual, no es terrenal. Así que, mis hermanos, todo lo demás que nosotros disfrutamos por ser hijos de Dios aquí en la tierra son bendiciones. Porque este proceso de esta meta que Dios tiene para con nosotros, aunque es espiritual, el proceso comienza aquí en la tierra. Entonces, durante ese proceso, nosotros entonces vamos a vivir refugiados en unas promesas que Él tiene para nosotros. Y todo lo que nosotros recibimos durante ese proceso es fruto de su amor. Es por su amor. Es gracias a su misericordia, porque Él nos cubre con su gracia. Porque lo más importante para Dios no es aquí en la tierra, es nuestra salvación, es en el plano espiritual. Amén. Y mis hermanos, todo proceso tiene un comienzo y un final. Así que, hermanos, hay procesos por los que tenemos que pasar. Hay procesos por los que tenemos que pasar para ver el cumplimiento de Dios en nuestra vida. Ahora sí, el que Dios esté con nosotros durante ese proceso nos garantiza crecimiento. Crecimiento en fe, crecimiento en obediencia, crecimiento en dependencia de nuestro Dios. El que Dios nos acompañe, esté con nosotros durante ese proceso que tenemos que pasar, nos garantiza la victoria. Pero, mis hermanos, como decía Melba ahorita en la oración de intercesión, para que nosotros
podamos experimentar ese crecimiento durante ese proceso, es necesario someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Dios. Es necesario aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y es necesario honrarle con nuestro estilo de vida. Así que la palabra de hoy es para aquellos que han decidido rendir su vida a Dios. Es para aquellos que han decidido aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y si tú que me estás viendo en estos momentos no lo has hecho, es necesario que sepas que la palabra que vamos a compartir en este momento la verás cumplida en tu vida solamente si decides rendir tu voluntad a la voluntad de nuestro Dios. Entonces en ese momento verás cumplida esta palabra en tu vida. De lo contrario, lamento decirte que no te aplica. Porque en estos días, John, el novio de mi hija, está en el Army. Y él tiene una tarjetita, que yo quisiera tener esta tarjetita. Él va a distintos sitios y por tener la tarjetita le dan un montón de descuentos. Y él va allá y entra a tiendas que yo no puedo entrar. Tiendas donde hay unos descuentos bien buenos. Pero miren mis hermanos, yo no puedo ir al Army y decirle, ¿sabes qué? Quiero la tarjetita que tú le diste a John. Dame esa tarjetita, quiero todos los beneficios, pero estas son mis reglas, yo no me voy a enlistar. Yo no voy a seguir las reglas que tú dices y mucho menos voy a estar participando de esas cosas que tú haces mensualmente, nada. Yo quiero la tarjetita, me das todos los beneficios y dame la tarjetita para los descuentos, que yo decido cuáles van a ser las responsabilidades que yo voy a cumplir contigo y cuáles no. Esto no funciona así. La realidad es que si yo deseo la tarjetita que tiene John, yo me tengo que listar. Si yo deseo recibir los beneficios del Army, tengo que cumplir con las reglamentaciones del Army y tengo que vivir de acuerdo al estilo que ha establecido el Army. Lo mismito aplica al reino de Dios, mi hermano. Nosotros no podemos pretender tener los beneficios del reino de Dios si le damos la espalda al rey de ese reino. Así que hoy es excelente momento para decidir enlistarte en el reino de Dios. Porque si tú deseas que la palabra que vamos a compartir hoy sea una palabra viva en tu vida, yo te invito a que tú decidas por Cristo y verás el cumplimiento de esta palabra y de todas sus promesas en tu vida. Y ¿sabes qué? Dios desea eso para ti. Así que yo les voy a invitar a ustedes a que me acompañen en Juan 5:1-9, porque hoy estaremos reflexionando sobre la estrategia detrás de mi milagro. ¿Cuántos están esperando un milagro? Ay, qué poquito. Yo estoy esperando milagros, ¿saben? Yo estoy esperando milagros. Y la reflexión de hoy la podemos aplicar a nuestra vida personal, pero también la podemos aplicar como iglesia. Porque yo no sé si usted se acuerda, pero PIVAP está esperando milagros. Entre ellos uno muy especial, que se llama Proyecto Éxodo. Amén. Miren, mis hermanos, para nosotros identificar la estrategia detrás de nuestro milagro, es necesario que nuestra voluntad esté alineada con la voluntad de nuestro Dios. Es necesario que mi voluntad y la voluntad de Dios sean compatibles. Y es en ese momento que entonces mi espíritu se pone en acuerdo con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Entonces Dios nos muestra su estrategia. Nosotros ejecutamos en fe y vemos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. ¿Ven por qué le dije que la palabra de hoy es para los que han creído en Jesucristo? Porque es que no hay otra forma de que nuestra voluntad esté a la par con la voluntad de Dios si no es entregándosela a Él. Y en el texto bíblico de Juan 5:1-9 dice:
Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Este hombre llevaba 38 años enfermo. Así que llevaba mucho tiempo esperando su milagro, ¿verdad que sí? No sabemos cómo Jesús lo supo, pero algo llamó la atención de Jesús. Y Jesús decidió ir donde este hombre, hablar con él. Y no solo hablar con él, sino a atender su situación. Pero llama mi atención cómo Jesús se acercó a este hombre, cómo lo abordó. Y Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Esa fue la pregunta que Jesús le hizo. Y he aquí el primer punto en el cual deseo que nosotros reflexionemos. Y es, escuche bien, tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad. Hermanos, tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad. Gisela, ¿de qué zona de comodidad estás hablando? Porque para mí no es nada de cómodo el tener que esperar porque Dios conteste mi petición, ¿sabe? A mí se me está haciendo un poco difícil el tener que esperar y esperar por mi milagro. Para mí no está haciendo nada de cómodo. Y como iglesia tampoco es muy fácil el esperar y esperar que el proyecto Éxodo tenga su primera piedra allí, ¿verdad que no? Ciertamente no estamos hablando de zona de comodidad porque usted se siente verdaderamente cómodo en esa zona. Es que, mis hermanos, puede que pase que en medio del proceso, recuerdan que dijimos que en medio del proceso hay crecimiento, y en medio de ese proceso, mientras se supone que nosotros estemos creciendo, nos acostumbremos a la situación. Y entonces, mientras nos acostumbramos a esa situación, comenzamos a entrar en una zona de conformidad y empezamos a conformarnos. Y fíjense que Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Y aunque parezca una pregunta tonta, no lo es. Ciertamente Jesús estaba atacando la raíz de la situación de aquel hombre. Porque aunque usted no lo crea, puede que hayan enfermos que no deseen ser sanados. Hay personas que se acostumbran a la enfermedad, a recibir empatía de otros, y se creen que como único lo van a recibir es estando enfermos. Y entonces de la boca para afuera comienzan a decir: yo quiero que el Señor me sane, pero no están dispuestos a ejecutar para salir, ¿verdad? Para salir para empezar a trabajar hacia esa sanidad. De igual forma, experimentamos distintas situaciones en las que aplica lo mismo.
y no estamos dispuestos a trabajar y a ejecutar para salir de esa situación porque nos estamos acostumbrando a la situación. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros tenemos que ser astutos, porque muchas veces esto sucede, no sucede, y apenas nos percatamos, apenas nos damos cuenta. Entonces, mis hermanos, esto también lo podemos aplicar a nuestra vida espiritual. ¿Cuántas personas conocemos que ciertamente están insatisfechos con su estilo de vida, pero no están dispuestos a hacer nada para que esta situación cambie? Y no están dispuestos ni deciden entregar su vida a Jesucristo para poder experimentar esa vida rica, plena y abundante que Él tiene para cada uno de ellos. Pasa. Mientras estaba preparándome, encontré en uno de los estudios bíblicos un ejemplo que reportaba que en el 1993 un grupo de monjas franciscanas en Praga experimentaron problemas económicos en su trabajo, en su convento. Y ellas decidieron preparar la planta baja de donde ellas estaban, que antes era una cárcel. Antes allí tenían prisioneros y torturaban personas. Ellas decidieron preparar esa área para un hotel. Un hotel muy peculiar. Por $33 en la noche, usted podía quedarse en una celda. Entonces me llama la atención que ellas le decían a quien los estaba entrevistando que ellas estaban buscando el punto medio. Este punto medio entre comodidad sin perder esto antiguo de que fuera una celda. ¿Y saben qué? Llamó mi atención porque ciertamente a veces, mis hermanos, estamos nosotros mismos buscando ese punto medio en medio de nuestra situación donde encontramos una celda cómoda y permanecemos en la misma situación pero cómodamente, y caemos en la zona de conformidad. Y ciertamente, mis hermanos, es importante que nosotros identifiquemos si estamos experimentando el estar en una celda cómoda, porque Dios desea estar con nosotros en medio del proceso y desea que nosotros seamos libres, pero es necesario que nosotros cerremos puertas al enemigo. Es necesario que nosotros podamos identificar cuando el enemigo me está acostumbrando, me está enseñando a acostumbrarme a mi situación y entonces está haciendo que yo me estanque, porque en medio de cada proceso hay crecimiento en fe, crecimiento en obediencia, crecimiento en dependencia. Así que el primer paso para salir de nuestra zona de peligro es continuar con el proceso de crecimiento. Identificar y aceptar que tal vez estamos en una zona cómoda. Tal vez estamos disfrutando de una cárcel cómoda. Amén. ¿Cuánto tiempo llevas esperando tu milagro? ¿A qué te has acostumbrado? ¿Estás dispuesto a salir de esa zona cómoda? Y esto nos lleva al segundo punto en el que deseo que reflexionemos, porque pasa que cuando llevamos mucho tiempo esperando, mis hermanos, estamos esperando por un milagro y puede ser que llegue el desánimo y la frustración. De hecho, ambos, frustración y desánimo, aportan a que entremos en esa zona de comodidad. Y es importante que nosotros lo identifiquemos porque nosotros tenemos que trabajar la frustración y el desánimo, porque de lo contrario nos estancamos. Y el segundo punto es: decide trabajar tu situación desde la fe. Decide trabajar tu situación desde la fe. La contestación de este hombre fue: no tengo quien me meta al estanque.
La respuesta de este hombre básicamente fue a la pregunta de ¿quieres ser sano? Él le dijo, sí, sí quiero, pero no veo cómo esto va a pasar. ¿Por qué? Porque él era paralítico. Entonces comenzó a explicarle a nuestro Dios las razones por las cuales él no veía posible el que él pudiera llegar a tener la sanidad. Y le dice, es que cuando yo estoy pendiente, y cuando se mueve el agua, yo trato de moverme, pero en lo que yo llego allá, ya otro se metió y perdí la oportunidad. Y en estas palabras que él le dice a Jesús, nosotros podemos ver la frustración de este hombre. Frustración que habla de uno que ha estado intentando algo que no ha visto resultado. Jesús está tratando con un hombre, cuyo corazón estaba tan marchito como sus piernas. ¿Y saben lo que Jesús hizo? Jesús edificó fe en ese hombre. Mis hermanos, puede que la frustración y el desánimo llegue a nuestra vida. Puede que estemos experimentando frustración y desánimo. Pero yo leí en un estudio bíblico que la frustración viene a ser, el desánimo viene a ser lo opuesto a la fe. Porque donde la fe cree en Dios y en sus promesas, el desánimo ve y cree lo peor. Y entonces tiende a básicamente olvidarse de Dios y de lo que Dios ha hecho, que hará en nuestra vida. Así que mis hermanos, es importante que identifiquemos cuando estamos desanimados, porque trabajamos diferente bajo la fe que bajo el desánimo. Oramos distinto bajo la fe que bajo el desánimo. Leemos la palabra y meditamos en ella distinto cuando estamos enfrentando la situación en fe y cuando estamos en desánimo. Así que es importante que identifiquemos, porque no es de sorprendernos que entonces Satanás invierta tanto tiempo y tanto esfuerzo en alejarnos de la fe, manteniéndonos en el desánimo. Porque Él sabe que tanto el desánimo como la frustración, si nosotros no las trabajamos, mis hermanos, son herramientas poderosas que estamos dejando en las manos de Él para que las utilice en contra nuestra. Así que es necesario que nosotros identifiquemos si estamos experimentando frustración y desánimo. Pero ¿saben qué? Lo peor de la situación de este hombre es que su frustración era tan grande que no se percató que delante de él tenía la solución a su problema, y su frustración fue tan y tan grande que no lo había podido ver. Así que mis hermanos, es importante que nosotros trabajemos, identifiquemos si hay desánimo o frustración en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo llevas esperando tu milagro? ¿Te has acostumbrado a vivir con la situación y piensas que ya no hay alternativa? ¿Te sientes desanimado y frustrado? Se vale, mis hermanos, estar desanimado. Se vale estar frustrado. Somos seres humanos. Lo que no se vale es identificar que estamos frustrados, identificar que estamos desanimados y no hacer nada para trabajarlo, y permitir que Satanás nos mantenga en ese letargo para que nosotros no crezcamos y detener el proceso de crecimiento que hay en nuestra vida. El no hacer nada, eso es lo que no se vale. Si usted se está estancando, si usted entiende que no ha visto crecimiento en usted, ese es el primer indicativo. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que cuando estamos evaluando los procesos tenemos que tener unos indicadores de progreso? Ese es el indicador de progreso. Evalúese constantemente. A todos nos pasa, porque somos seres humanos. Evaluémonos constantemente.
nos estancamos, de repente como que no estoy viendo crecimiento en mí, crecimiento en fe, en obediencia, en dependencia. Algo está pasando. Estoy en zona de peligro. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros identificamos que estamos en esa zona de peligro, es tiempo de fortalecernos. Es tiempo de activarnos. Es tiempo de levantarnos y decirle a Satanás: no, negrito, no, papito, por aquí tú no vas. Y entonces es tiempo de crecer, de creer, de amarrarnos a esas promesas, agarrarnos de ellas, reclamarlas, declararlas y vivirlas. Porque esas promesas son para nosotros, para los hijos. Y Él dijo que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y si Dios lo dijo, es. Así que es tiempo de animarnos, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con el otro. Amén. Así que es tiempo de animarnos, porque Dios cumplirá su propósito en nosotros. Es tiempo de animarnos, porque Dios salva, Dios sana, Dios restaura matrimonios, restaura vidas. El Señor libera, nuestro Dios provee, nuestro Dios da paz. No hay situación más grande que nuestro Dios. Nuestro Dios es mayor que toda situación. A Él toda gloria, a Él toda honra. Y sus promesas, mis hermanos, son para nosotros. Usted está orando por la salvación de su familia. Nuestro Dios nos dice en su palabra: cree en Jesucristo como tu Salvador y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa es para usted. No se canse de orar, no se canse de interceder. Yo declaro que por mi testimonio los míos serán salvos. Que por el testimonio de cada uno de ustedes, los suyos serán salvos. ¿Porque yo lo digo? No, porque lo dice la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, es. Entonces no nos podemos cansar de interceder, de orar, de hablar, de testificar de la grandeza de nuestro Dios. Entonces es tiempo de agarrarnos de sus promesas. Anímense. No ha llegado el milagro, entonces hay un proceso que tenemos que pasar. Pero Dios nos ha prometido que ese proceso no lo vamos a pasar solos. Él estará con nosotros. Y es tiempo de refugiarnos en su palabra. Y en su palabra nos dice, en Josué 1, 8, 9, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Escuchen, así prosperarás y tendrás éxito. Y yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. Hermanos, no estamos solos. Nunca estamos solos. El Señor está con nosotros. También nos dice en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra victoriosa. Gracias, Señor, por tus promesas, porque son para nosotros. Nosotros podemos reclamarlas. Amén. Y hermano, si tú me estás viendo y todavía tú no has decidido por Cristo, y tú deseas ver el cumplimiento de estas y muchas más promesas que Dios tiene para sus hijos, yo te invito que ahora mismo tú escribas ahí: yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, y comiences a vivir la rica vida plena, abundante que Dios tiene para ti. Y en estos momentos tú decidas: Señor, yo entrego a ti mi vida y yo decido vivir y rendir mi voluntad a ti. Tuya es la gloria y tuya es la honra. Decido confiar en ti, porque ¿sabes qué, hermano? Para los que confían en el Señor,
hay promesa. Escúchate esta que es una de mis preferidas. Isaías 40, 30, 31. Doris, mírate este es para ti. Esta promesa es tuya y es mía y es de todos nosotros, pero escúchate esta, Doris. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Doris, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Aleluya. Decide trabajar tu situación desde la fe, porque la frustración y el desánimo nos estancan, pero enfrentarla en fe, la fe nos lleva a otro nivel, gloria a Dios. Y trabajar la situación desde la fe nos ayudará a identificar la estrategia que Dios tiene para nosotros y seremos testigos del milagro, mis hermanos. Y esto nos lleva al tercer y último punto. El tercero es: la estrategia de Dios siempre será mejor que la mía. La estrategia de Dios es perfecta. Fíjense que este paralítico tenía su estrategia. Él tenía su estrategia para adquirir y para recibir su sanidad. Nosotros no sabemos cuánto tiempo él estuvo intentando su estrategia. Sí sabemos una cosa, y es que no le funcionó. Pero aún así él seguía intentando la estrategia que era lo único que él conocía, ¿verdad?, para recibir su sanidad. Y esta estrategia de este caballero conllevaba el que estuviese fijo, enfocado en el estanque. Porque al menor movimiento de agua, él tenía que hacer todo lo posible por moverse y llegar al estanque. Pero qué sorpresa recibió cuando decidió quitar su enfoque del estanque y enfocarse en Jesucristo que lo tenía de frente. Qué sorpresa se llevó, que en ese momento el gran maestro, sin necesidad de que se moviera ningún agua, ni que bajara nadie, le dio unas palabras que transformó su vida y le dio sanidad total inmediatamente. Gloria a Dios. Y este hermano, este paralítico, no tuvo que llegar al estanque para recibir su sanidad, pero sí tuvo que hacer algo. Tuvo que creer. Él no se tuvo que mover al estanque porque la estrategia de Jesús no era acompañarlo o ayudarlo a llevarlo al estanque cuando el agua se moviera. La estrategia de Jesús era otra. Y Jesús le presentó una nueva estrategia, completamente distinta, diferente a la de él por demás. Sin embargo, él tuvo que tomar una decisión. Le creo a este forastero que, además de no conocerlo, está diciéndome que me va a sanar de una forma distinta a la que yo tenía en mente, o continúo con mi estrategia. Él tuvo que decidir. Y este hombre decidió creer. Y fíjense que en una sola frase Jesús le dijo 3 cosas que para un paralítico eran imposibles. Él le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. 3 cosas que para ese hombre en ese momento que las estaba escuchando eran imposibles. Pero él tuvo que tomar una decisión. ¿Creería en lo que este hombre le estaba proponiendo? ¿Dejaría que se implementara esta nueva estrategia, o que continuaba con la de él y seguía esperando su milagro? Y el hombre decidió creer, confió y obedeció. Fíjense que en ese ratito ese hombre creció.
creció en fe, creció en obediencia y en dependencia. Y cuando él decidió ejecutar su fe y decidió cambiar la estrategia de él por la del Señor, recibió su milagro. Así que mis hermanos, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Cuántas veces nos aferramos a nuestras estrategias? Especialmente nosotros los que somos como que medio controladores, como que es a mi manera, como yo digo y cuando yo digo, porque yo sé que esto es lo que está bien. ¿Cuántas veces nos aferramos a que las cosas tienen que ser a nuestra forma, a nuestro estilo? Y mientras estamos aferrados a que se hagan como nosotros deseamos que sea, nos vamos estancando. Entonces el crecimiento se detiene. Y entonces empiezan a pasar los años, y nosotros intentando implementar nuestra estrategia. Pero ¿saben qué? La estrategia de Dios siempre será mejor que la nuestra. Entonces es importante que nosotros identifiquemos esto, porque cuando nosotros comenzamos a implementar la nuestra, y no vemos resultados, y no evaluamos, y no hacemos el proceso de ver los indicadores de progreso, y no nos percatamos que no estamos creciendo, que estamos estancados, entonces esto nos lleva ¿a qué? A la frustración. ¿Ven cómo esto es un ciclo? Esto es como ¿quién vino primero, el huevo o la gallina? Es lo mismo. Porque entonces esto nos lleva a la frustración. Y esa frustración nos lleva a caer en una zona de conformidad. Y ahí volvemos a estar, miren, estancaditos. ¿Y saben qué? Este es el ciclo que Satanás quiere que nosotros estemos. Y por este ciclo pasamos todos, ¿saben? Yo paso, ustedes pasan, todos pasamos. En algún momento de nuestra vida nos hemos visto dentro de este ciclo. Pero es necesario, es imprescindible que nosotros nos evaluemos constantemente, porque de este ciclo es que tenemos que librarnos, en este ciclo es que no podemos caer. Entonces la estrategia clave detrás de mi milagro está en experimentar crecimiento espiritual, mis hermanos, en exponernos a buscar crecer en fe, en obediencia y en dependencia. Esa es la medida que nosotros vamos a utilizar como indicador. Mi crecimiento en fe, en obediencia y en dependencia. Y es en la medida en que nosotros buscamos el rostro de nuestro Dios, buscamos y escudriñamos en sus palabras y vivimos en obediencia que vamos a ir creciendo constantemente. PIVAP, hace varios años, que nosotros tenemos un proyecto, una promesa, un milagro que estamos pendientes a él, ¿verdad que sí? Hace varios años que comenzamos en este proceso. Y puede que al pasar del tiempo y no ver el proyecto Éxodo avanzar como nosotros desearíamos que avanzara, llegue a nosotros el desánimo y llegue la frustración. Eso nos pasa, ¿saben? Pero es tiempo de evaluarnos. Yo los invito a que nosotros hagamos una evaluación rapidita de nosotros como iglesia y veamos los indicadores: crecimiento en fe, en obediencia y en dependencia. Cuando se presentó el proyecto Éxodo, se presentó con una misión y una visión. ¿Alguien se acuerda de la misión y la visión del proyecto Éxodo? ¿No se acuerdan? Se las voy a recordar. La misión: alcanzar a las familias de Aguas Buenas y proyectarnos a otras comunidades con un evangelio restaurador que atienda las necesidades espirituales, físicas y emocionales de sus componentes. Entonces no es extraño, mis amados, que de PIVAP haya salido el origen de la campaña
te pedimos vida en el nombre de Jesús. Entonces no es de extrañarnos, eso es parte de nuestra misión. Amén. Tampoco es extraño que a la semana de comenzar esa campaña de Te Pedimos Vida en el nombre de Jesús, las mujeres de nuestra iglesia estuviesen buscando la forma de suplir la necesidad de una mujer y sus 3 hijas víctimas de violencia. Entonces no nos debe extrañar que esas cosas nos estén pasando, porque eso es parte de nuestra misión. Amén. La visión, ser un centro de restauración integral para los individuos, la familia y la comunidad de Aguas Buenas. Esa es nuestra visión. Entonces tampoco es extraño que PIVAP sea un lugar de refugio para personas menos privilegiadas y constantemente vengan a nuestra iglesia en búsqueda de provisiones, de alimentos, de ropa, para poder suplir sus necesidades. Eso es parte de nuestra visión. Tampoco debe de extrañarnos que durante el huracán María, nuestra iglesia sirvió de puente, de enlace entre agencias de gobierno y agencias privadas y nuestra comunidad y hermanas iglesias, ¿verdad que sí? Eso es parte de nuestra visión. Tampoco nos debe de extrañar ni sorprender que en medio de la pandemia, PIVAP esté ayudando, brindando herramientas, brindando protocolos, esté colaborando con iglesias hermanas para que ellas puedan comenzar a seguir y a brindar el servicio, abrir sus puertas y continuar con el servicio en sus lugares de trabajo. Entonces no nos debe de sorprender que Dios esté haciendo esas cosas a través de PIVAP. Aunque somos una iglesia pequeña, nuestro Dios está haciendo cumplir la visión y la misión que nos puso en nuestras manos. La estamos haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y es que PIVAP hemos tenido el discernimiento de poder entender que esa misión y esa visión no le pertenece a un templo, a una estructura. Esa misión y esa visión es de nosotros, de PIVAP. Entonces, lo importante es nosotros constantemente evaluar y poder identificar que Dios nos ha mostrado una estrategia que tal vez es diferente a la que nosotros habíamos tenido hasta el momento. Porque entonces ese templo no es el inicio del proyecto Éxodo. Ese templo es parte del cumplimiento de la promesa. Mientras nosotros tenemos que seguir en el proceso del proyecto Éxodo, que se encuentra en ¿qué? En cumplir esa misión y esa visión. Así que es tiempo, hermanos, de como iglesia, los ministerios reunirnos, identificar qué estrategias estamos utilizando, pasarla por las de evaluación, por las evaluaciones y ver qué nos está funcionando y qué no nos está funcionando. Y lo que no nos está funcionando tenemos que entonces cambiarlo y continuar trabajando hacia el logro de esa misión y de esa visión. ¿Cuándo llegará el proyecto Éxodo? El templo, cuando sea necesario. Que nosotros queremos que llegue ya. Sí, queremos que llegue ya. Pues tenemos que trabajar. Tenemos que seguir trabajando, porque cuando ya con las facilidades que nosotros tenemos no podemos, no demos abasto para cumplir con esa misión y esa visión, entonces el templo llegará. ¿Cuántos dicen amén? Así que en estos momentos es tiempo de animarnos, es tiempo de trabajar, es tiempo de evaluar nuestra vida y evaluar nuestro funcionamiento como iglesia. Yo doy gracias a Dios por nuestro pastor, por el equipo de trabajo, por los integrantes de la Junta Administrativa, porque han tenido el discernimiento de poder identificar por dónde es que Dios nos quiere llevar. Y en medio de la pandemia, cuando muchas iglesias estaban cerradas, nosotros siempre estuvimos ahí trabajando. Yo doy gracias a mi Dios por eso. Así que, hermanos, anímate, porque Dios es fiel.
Anímate porque Dios está a tu lado. Anímate porque las promesas son de nosotros, son tuyas, son mías. Y Dios cumplirá su propósito en nosotros. Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en los tuyos. Lo importante, entregar nuestra voluntad a Dios y constantemente evaluarnos y permitir que el Espíritu Santo nos dirija. Amén. Amén. Santo Espíritu de Dios, nuestras almas te alaban, te glorifican y agradecemos, Dios, tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, que de aquí salgamos, Dios, con nuevas fuerzas, con nuevo ánimo, y que en el nombre de Jesucristo tu Espíritu Santo nos muestre cuál es tu divina estrategia. ¿Cuál es tu estrategia? Porque Dios, nuestra voluntad te la hemos entregado a ti. Entonces nuestra voluntad está acorde con la tuya. Y tu Espíritu Santo nos ha de demostrar, nos ha de dirigir, nos ha de llevar a donde tú quieras que nosotros vayamos. Mientras en el proceso experimentaremos crecimiento en fe, en obediencia y en dependencia de ti. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, oramos. Amén y amén.